hermoso que podemos estar aquí. Miren, yo he recibido tantas cosas lindas en esta mañana desde la llegada, desde el estacionamiento. Porque tuve la oportunidad de estacionar un carro ahí. Hice el valet parking esta mañana y resultó que Alfonso es mi pana. Fuerte. Ya le mandé mensajes, fotos de todo eso, porque no tenía ni idea, ¿verdad?, de que iba a tener esa experiencia preciosa. Entonces también otra de las cosas que el Señor me ha bendecido tener es encontrar la gente que amo, que hacía tiempo que no veía, encontrar que la iglesia sigue hermosa, sigue creciendo, encontrar que hay un impulso precioso. Y ¿saben qué? Miren, la noticia más hermosa que yo he recibido hoy es que se tienen que ir de aquí. Créame, solamente usted imagine algo. Imagine que hagamos una actividad de evangelismo y 30 personas decidan que se quieren congregar aquí. Dios es un Dios de orden. Dios no los quiere en el sol. ¿Dónde los vamos a meter? Este señor que compró el edificio, este señor que, mire, los planes de Dios son concretos y van en cadena. Tú vendiste aquí, ¿verdad? En el plan de Dios estaba bendecir a Ángel con esa venta. En el plan de Dios estaba bendecir a ese hombre en la compra del edificio. Y en el plan de Dios estaba sacarlos de aquí porque esto está lindo. Y a lo mejor si eso no pasa, usted dice, no, pues nos acomodamos si llega gente. Eso es de cemento. Pues no podíamos romper esa pared. Para el lado de allá tampoco podemos romper. Para el lado de allá no nos vamos a meter al baño. Dios, antes de la fundación del mundo, antes de decir, hágase la luz, ya Él tenía el lugar próximo, escogido, y no creo que sea para alquilar, ¿sabes? Yo creo que es para comprar. Mire, hermano mío, y no ponga Ave María para comprar, y entonces si hay alguien por ahí que se le ocurre decir, oye, pero ¿cuánto balance habrá en el banco? Ese balance no depende de las cuentas de esta casa. Ese balance depende de la fidelidad nuestra y de cómo el Señor, bienvenido hermano, qué bueno que estás aquí. Eso depende de que nosotros seamos fieles, porque los planes de Dios son planes de bien, no de mal. Y Él quiere mostrarnos a nosotros su poder, lo grande que nosotros podemos aspirar a ser en Él, no en nosotros, en Él. Y Él quiere glorificarse. A Dios no le dice una cosa ni la otra. Si un millonario compra una cosa cara, pero cuando alguien que no tiene los recursos, como no los teníamos en Barceloneta, para comprar un lugar cuyas comparables era 1.2 millones de dólares. ¿Y sabe cuánto pagamos por 1.6 cuerdas en la zona industrial de Barceloneta, justo en el mismo cruce de Ávila? A 2 minutos del outlet. Dios te cuide, mi amor. 2 minutos del outlet. La misma distancia de Florida, Barceloneta, Manatí y Arecibo. El cruce más estratégico del área norte, donde se asentaron en los años 60 y pico todas las industrias. ¿Sabe cuánto pagamos por él? 180,000. Buscamos por años. Fuimos a sitios. Yo gasté una vez, pues me dijeron, pues un es el sitio con aceite, pues yo me fui al Cachancar y compré 2 cajas de galones de aceite Mazola. Todavía deben estar patinando las máquinas allí si alguien lo compró. Mano, cuando Noé me dijeron, vayan, camínenlo descalzo. Cogimos piedra usted no sabe cómo se... Ese tampoco era. ¿Dónde era? El de la verja con verja. Y estaba ahí y sus dueños llevaban 49 años en Estados Unidos sin venir. Y por años deseamos saber dónde era y los vecinos de al frente, por alguna razón, no teníamos esa información. Y de momento un día, el vecino dijo, creo que mi mamá puede tener un teléfono. Los conectamos, hacerle el cuento largo corto.
nos comunicamos y dijo, ¿crees que la iglesia pueda pagar $180,000? Y yo hasta de momento pensé, yo dije, ¿será el pronto? Sí, yo dije, porque el 10% si vale $1 millón. Y yo le dije, pero $180,000 sería el costo total. Sí, total. Y dice mi papá, porque es de un señor mayor, que como las iglesias a veces tienen problemas para hacer préstamos, que si quiere, él se lo financia. Entonces ya yo dije, espérate, yo no soporto esta carga solo. Yo llamé a una hermana de la iglesia que es abogada y le dije, yo necesito una llamada en Triline contigo. Porque entonces ahora yo estoy asustado que esto sea un hacker y me vaya a engañar. Ella lo llamó, hizo las llamadas, yo acá al lado de acá, y él me dijo, mira, más o menos para ese tiempo está como al 7, si nos dan, como es privado, no tenemos que llevar estado de, si nos dan por lo menos 7,5%, 8%, lo cogemos. Vamos a llamar. Llamamos al señor y ella le dijo, ¿usted me puede poner en llamada de video a su papá para verlo? Yo dije, a que sea verdad, está vivo, que pues nos lo puso, hablamos con él, el don estaba duro. Está. Nos dijo, ¿qué dice mi papá? ¿Cuál es? Porque hablaba la mitad en inglés. ¿Qué dice mi papá? Que si podrá hacer el 3% de interés. Así mismo se quedó Bruce y así mismo me quedé yo. Y yo dije, 3% de interés. Sí. Y los años que necesiten para pagar. Mano, Dios es grande. No aspire a poquito. Ahora bien, nosotros empezamos en una cartita de 10x20, después compramos una de 20x40. ¿Y sabe cómo lo hacíamos, hermano? Por la fidelidad de ustedes, de la iglesia, porque Dios puede haber diseñado, siendo dueño del oro y de la plata, cualquier otra forma para que el plan del evangelio se regara por todo el mundo hasta que la última criatura lo escuchara, sin necesidad de nosotros. Y Él cambió muchas cosas del viejo pacto, pero esa de que todo el crecimiento de su casa, en el lugar donde sea a través de la ofrenda voluntaria y los diezmos de la iglesia, Él no lo cambió. Yo le sugiero, le invito, hágase una prueba. Si miren, a veces nosotros hacemos una dieta por 30 días. A veces nosotros decimos, pues mira, por tanto tiempo, cójase 6 meses y si usted no tiene la convicción de diezmar y diezme. Si en 6 meses, escuche bien lo que voy a decir, si en 6 meses usted siendo fiel con el Señor no ha diezmado y Dios no lo ha bendecido, me llama a Barceloneta y le hacemos un reembolso. Así se la voy a poner. Vamos a la palabra del Señor. ¿Sabe por qué nosotros podemos decir eso en confianza y en fe? Porque Dios te bendiga, papá. Te amo, papi. Dios te cuide. Estamos aquí a la hora. ¿Sabe por qué yo puedo decirles eso? Porque no dependemos nosotros para la fidelidad de Dios de ninguna cosa que nosotros podamos hacer. Dios va a conseguir un local para esta iglesia. Yo aporte o no aporte. Porque no depende de él. Él tiene un plan con esta casa. Lo único que nosotros hacemos es montarnos en la oportunidad de cuando Dios bendiga y abra las puertas de los cielos, nosotros poder entrar en él. ¿Por qué? Porque somos más lindos, porque yo le voy a hablar hoy de una sola cosa. De lo único que nosotros necesitamos para sentirnos partícipes. Es la cruz de Cristo. Cristo en la cruz pagó por todo. Hermano mío, créame, el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario es suficiente para bendecir nuestras vidas, para perdonar todo pecado y para hacer que nuestra vida se enderece. Mire, eso es lo que nosotros necesitamos. Yo quiero compartir con ustedes unos textos que están en Gálatas 6:14. Esa carta a los Gálatas fue escrita por el apóstol Pablo. Quiero ponerle en algo de contexto para que usted sepa más o menos de qué estamos hablando. Ustedes saben que el apóstol Pablo siguió haciendo viajes, abriendo diferentes iglesias en diferentes lugares, y abrió una iglesia en
en Galacia, ¿verdad? Esas eran las iglesias de gentiles, ¿verdad? Para que entendamos, cuando yo hable de gentiles, hablo de personas que no eran de la nación de Israel, que no eran judíos. ¿Está bien? Cuando hablo de pueblo de Dios, de la nación de Dios es Israel, y cuando hablo de gentiles, hablo de gente que no eran del pueblo de Dios. Esta gente eran gentiles. Estas personas no eran judíos. Por lo tanto, estas personas no estaban incluidos en ese pacto que Dios había hecho con Abraham. Y todas las cosas que el pueblo había recibido a través de Abraham y luego de Moisés, cuando vienen las leyes, eran específicamente para el pueblo judío. Claro, había gente que se convertía al judaísmo. Entonces, para convertirse al judaísmo, tenían que seguir todas las reglas y las leyes que Dios le había dado a los judíos. Si tú venías de Europa y querías llegar allí, o eras un romano que habías estado allí en medio de las cosas del templo y todo eso, y te había llamado la atención, y tú en verdad pensabas que Jehová era el único Dios y te querías convertir, te convertías. Pero tenías que empezar a hacer las cosas que eran exigidas por la ley. Tenías que cumplir con los sacrificios, tenías que cumplir con las diferentes cosas. Entre otras cosas, los varones que eran gentiles y se convertían al judaísmo tenían que circuncidarse, porque eso era parte del pacto de la ley. Así es que todas estas cosas se están dando, pero ¿qué pasa? Cuando viene Jesucristo, muere en la cruz del Calvario, es resucitado, los discípulos se envalentonan y empiezan a regar el evangelio por toda criatura, por todo lugar del mundo. Pablo llega a Galicia, abre esa iglesia, pero él, bueno, obviamente él se va, deja líderes allí, pero él se da cuenta y le llega noticia a Pablo de que esas personas estaban exigiéndole a los gentiles. Él dejó gente que eran judíos, porque eran los primeros que habían conocido y eran los que estaban regando el evangelio. Pero esos líderes allí que eran judíos, le estaban exigiendo a los gentiles que se habían convertido a Cristo, no al judaísmo, a Cristo. Ellos les estaban exigiendo que cumplieran con leyes que eran del judaísmo. Les estaban exigiendo circuncisión, les estaban exigiendo diferentes cosas. Y Pablo les escribe esta carta, y solamente les voy a leer el versículo 14 del capítulo 6, que dice: en cuanto a mí, que nunca me jacte de otra cosa que no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Debido a esa cruz, mi interés por este mundo fue crucificado. Y el interés del mundo por mí también ha muerto. Miren, Pablo rechaza la idea de que la gente que había venido a Cristo tuviera el favor de Cristo por cosas que hacían, por sacrificios, por cumplir ley. Hermanos míos, yo quiero decirles algo. Yo sé que ustedes están claros y lo saben, pero servir a Cristo no es venir al templo los domingos. Eso es parte. Servir a Cristo no es ser fiel en los diezmos y ofrendas. Eso es parte. Servir a Cristo no es dar clases de escuela bíblica. Eso es parte. Servir a Cristo es entregarle nuestra vida con todo nuestro corazón, con todo lo que nosotros tenemos, sea mucho o sea poco, y decirle: heme aquí, úsame como tú quieras y dame tu favor. Por la única razón que nosotros podemos hacer eso sin necesitar otra cosa es porque Jesús murió en la cruz del Calvario por ti y por mí. Y yo se los voy a ir explicando poco a poco durante el transcurso de hoy. Pablo expresa que el único motivo de gloria que él pueda tener es porque Cristo en la cruz nos redimió del pecado. Ahora mismo, mire, puede haber diferentes actividades y usted puede ser el líder aquí de diferentes cosas. Eso no tiene que ver nada con su salvación ni con servir a Cristo. La salvación viene por la sangre de Jesús. That's it. No hay otra cosa. No hay otra cosa. Pablo nos recuerda que nuestra justificación solo proviene de la cruz.
Ahora bien, cuando nosotros venimos a Cristo, le expresamos nuestro arrepentimiento. Le pedimos que envíe su Espíritu Santo a que nos guíe. Lo que le pedimos es que nos ayude a un proceso de transformación que nosotros comenzamos ese día. Si nosotros nos hubiéramos convertido y ese mismo día nos hubiéramos muerto, no había problema. No necesitábamos aprender las 3 experiencias. No, ya. El ladrón que estaba al lado de Jesús en la cruz, que lo reconoció como rey, no necesitó bautizarse ni diezmar, nada de eso. Porque esa misma tarde él moría, esa misma tarde iba con él. Ahora bien, cuando nosotros nos quedamos aquí, para poder nosotros perseverar en la fe y no dejar que las influencias del mundo de alguna manera nos afecte, nosotros necesitamos confiar que la sangre de Jesucristo en la cruz del Calvario es suficiente. Que nos vamos a caer, nos caemos y nos levantamos porque por la sangre de Cristo. Todos nosotros debemos estar en constante proceso de evaluación de lo que nosotros hacemos. Y yo quisiera entrar un poco en lo que más profundo, en lo que significa la cruz en el plan de redención de nuestros pecados. La cruz era un instrumento de muerte, pero no de cualquier muerte, era un instrumento de muerte cruel y de una muerte para mostrarle a los demás lo cruel, lo sangriento que podía ser un castigo conforme a las leyes romanas. No podríamos entender esto si no vemos que esa cruz simboliza para nosotros el amor de Jesús que tomó nuestro lugar para perdonar nuestros pecados. Ahora, vamos a ver realmente cómo es la importancia tan grande de esto. A todos nos gusta escuchar que Dios es bueno y misericordioso. Amén. Pero cuando escuchamos que su brazo de justicia es implacable, nos tiemblan las piernas. Esa es la razón porque a veces vamos donde alguien que amamos, que sabemos que aunque hace barbaridades de cosas, sabemos que en el fondo, en el corazón, es una persona buena. Y es una persona que fue educada desde pequeña en el Evangelio, pero nosotros le decimos, acompáñanos a la iglesia. Y yo no sé si usted ha escuchado muchas veces y dice, no, yo cuando vaya para la iglesia, tiene que ser que de verdad yo haya decidido salirme de todo esto. Y la gente empieza a pensar qué cosas yo voy a perder o qué cosas yo necesito hacer para que ese sacrificio de Jesús me cuente a mí. Y eso es un error. Eso es un error. Nosotros venimos a Cristo como estemos. Porque la sangre de Jesucristo cubre de igual manera a alguien que su delito en la vida haya sido lo más grande, cogerse un ticket de estacionamiento, o alguien que haya matado gente en serie. Aún aquellos que mataron millones de judíos, si alguno de ellos se convirtió, Dios lo perdonó y está en el cielo. Lo mismo. Así que el brazo de Dios es un brazo de justicia, hermano mío. Con Dios no se juega. Con Dios no se juega. Pero también Él es bueno y misericordioso. Y usted dice, ¿y cómo empatamos eso? Eso para nuestra mente es un problema. Eso para nuestra mente es un problema porque a nosotros nos da más miedo el castigo que recibir el amor. Entonces, por no recibir el castigo, yo mejor me quedo y dejo el amor de Dios de lejito y yo me quedo acá porque si yo me meto ahí, pensando la persona que depende de nosotros, el que pueda perseverar y triunfar en la fe, yo mejor me quedo de afuerita, no me atrevo a meterme con eso ahí, no toco eso, no vaya a ser que yo me meta a la iglesia, después me vaya, entonces el Señor me castigue. Eso no funciona así. Eso no funciona así. Miren lo que dice la palabra del Señor en Salmos 89. Bueno, son varios versículos, yo se los voy a leer, no lo tiene que buscar. Dice, siempre cantaré acerca del amor inagotable del Señor, amor inagotable. Jóvenes y ancianos oirán tu fidelidad.
Tu amor inagotable dura para siempre. Tu fidelidad es tan perdurable como los cielos. Hermano mío, no tiene límites la bondad, la misericordia de Dios. ¿Dónde? Ahora dice, oh Señor Dios de los ejércitos celestiales, ¿dónde hay alguien tan poderoso como tú? La bondad y la misericordia de Dios no son porque son débiles. Si alguien viene, yo no sé si usted ha visto por ahí, algunos videos que hay, viene un hombre súper musculoso y busca una persona flaquita, se le va por detrás, aunque esté hablando con la novia, con alguien, se levanta por detrás, lo levanta por encima, lo deja caer y se van dando. Y el tipo anda sin camisa, así que pasa. El flaquito cuando cae, se voltea así, pero cuando ve al tipo, entonces nosotros, cuando vemos la disparidad entre la grandeza y la perfección de Dios, entre mi debilidad y mi propensión a pecar, decimos, no, pues yo mejor no me meto con él. Yo mejor me meto con él porque si yo le respondo o si yo hago un acercamiento, me voy a coger un tortazo y yo no quiero. Entonces yo quiero romper eso de su mente hoy, en esta mañana, porque yo vine a traerle una buena noticia. Tu mano derecha se levanta en alto con gloriosa fuerza. Escuche bien, la rectitud y la justicia son el cimiento de tu trono. El amor inagotable y la verdad van como séquito delante de ti. ¿Cómo tú te relacionas con alguien que es todopoderoso, que es capaz de hacer lo que sea, que tiene el poder para hacer todo, pero también es súper bueno y súper amoroso? Pues ahora yo les quiero traer eso como un ejemplo, porque tal vez usted me puede entender. ¿Cuál es el problema? Si Dios es un Dios justo, esta es la controversia. Si Dios es un Dios justo y su justicia es parte de su carácter esencial, eso significa que por más amoroso, fiel y misericordioso que sea, no puede ignorar el pecado ni permitir que la injusticia prevalezca. No puede. ¿Por qué? Porque es justo. Y la justicia es dar a cada quien lo que merece. Y cada uno de nosotros, si se examina, sabe que merece castigo. ¿Ve? Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte. Entonces yo voy a traerle un ejemplo que yo escuché de un pastor que estaba hablando y tratando de ejemplificar esto. Y él dice, ¿esto lo están grabando? Pues no me quiero salir del foco, me voy a quedar aquí. Sí, me puedo mover, está amplio. Ok, perfecto. Ay, gracias, porque ya me sentía majado. Mire, este pastor trae este ejemplo. Él dice, mira, vamos a poner, es un ejemplo triste, yo que aprendo eso, pero vamos a poner que nosotros conocemos de una persona que entra en una casa de noche donde hay 5 personas viviendo en esa casa y mata a 4 de ellas. Una sola persona queda viva. Una sola persona es la que le sobrevive a ese evento tan terrible. La persona es arrestada, se presenta ese juicio ante el tribunal, se cumplió con todas las cosas de la ley, y el juez, cuando va a dar su sentencia, dice, mire señor, póngase de pie, usted ha sido acusado de este delito, el fiscal ha demostrado fuera de toda duda razonable que usted fue el que cometió ese delito. No hay duda de que usted es culpable. Entonces, yo le quiero decir que aunque yo soy un juez justo, poderoso, que no puedo de ninguna manera dejar pasar un delito como este, como yo soy misericordioso, usted se puede ir.
Piensa en eso. Piensa en eso. Mire, hermano, por más ungido que estemos, yo me imagino que lo menos que se le ocurre a uno es brincar por encima de la madera esa que está ahí. Digo que se le ocurre, no que uno lo haga. Hubiéramos dicho que es un juez corrupto, que es un juez injusto, que es un juez que no cumplió con los deberes de su cargo, que es un juez que le dieron chavo por debajo de la mesa, que es un juez que el tipo conocía a un político. Hubiéramos dicho cualquier cosa. ¿Por qué? Porque nuestro sentido de justicia, ese sentido de justicia que nosotros creemos es diferente. Así que nosotros no podemos pensar que alguien que necesite un castigo real pueda ser perdonado. Nuestro, ¿verdad?, ya partido evangelista internacional J.J. Ávila fue y perdonó en la cárcel a aquel que asesinó a su hija. Fue, visitó a su yerno, siempre le envió dinero para que tuviera en lo que llaman la comisaría o la comisión, qué sé yo qué, donde van allí a buscar la comisaría, donde van allí a buscar cosas. Siempre veló por él. Dice, ¿cómo puede ser una cosa como esa? Les voy a hacer otro cuento y cierro. Imagínense que hay otra situación donde se da, donde llevan ante un juez a este hombre que fue sorprendido robando en una panadería. Ese hombre se la ingenió y logró meter en su ropa una libra de pan y 3 o 4 potecitos de comida de bebé. Cuando va saliendo, lo detiene, lo llevan ante el juez. El juez lo interroga, escuche bien, y queda convencido de que lo que llevó a ese hombre fue la situación desesperante de haber quedado solo, sin trabajo y con 3 niños pequeños, uno de ellos un bebé, y su esposa lo abandonó. No podía trabajar porque no tenía recursos para alguien que cuida a los niños. Usted se imagina esta situación. Si no se le imagina así en el de eso, imagínese un hijo suyo diciéndote tengo hambre y llorando a tu lado. El juez siente hacer misericordia con él, pero sabe que es culpable de los delitos que se le acusan, por los que se le acusa, y tiene la obligación de dictar una sentencia. Él dicta sentencia y lo envía a la cárcel por robo y le impone como sentencia quedar preso hasta que pague el costo total de todo lo que se le encontró en su poder, más una cantidad igual a esa como una multa adicional. Y se lo llevan. Los dueños de la panadería celebraron, se nos hizo justicia, eso es un juez justo, y salieron. Ellos salen, el juez manda a llamar al fiscal y le dice, ¿cuál es el costo de todo lo robado? Haz un cálculo ahí, saca el costo de todo lo que él se robó, duplícalo, porque le impuse una sentencia igual por lo que él se había robado como una multa. Dime cuánto es el total y yo voy de mi bolsillo. Yo traje mi chequera, yo tengo mi chequera aquí, dime el costo porque yo quiero pagarlo todo rápido ahora, de manera que esta misma tarde, antes de que se acabe el día, el tipo esté fuera de la cárcel. Ve el asunto. La naturaleza justa de Dios implica que cada pecado que se comete tiene que ir a juicio. Pero no solamente tiene que ir a juicio, sino que no puede quedar impune. Y hay que cumplir con la sentencia
que se imponga. Entonces, ¿cómo se resuelve ese problema con nosotros? Se resuelve en la cruz. En la cruz del Calvario, el Dios de los cielos, Padre, abrió su chequera para darle lo mejor que tenía, su mismo Hijo unigénito, que nunca se separó de él, y lo dio como pago por nuestros pecados. Yo no sé si usted entiende esto, pero esto es otra manera de ver las cosas. Yo no era inocente, no lo soy, no lo soy. La única manera por la que yo puedo predicar este evangelio delante de ustedes y hablarle en fe de lo que Dios puede hacer con nosotros, con cada uno de los que se ponga en sus manos, es porque Jesús dio su vida por mí en la cruz del Calvario. Jovencita, ¿tú puedes venir aquí un momento? Yo no te voy a poner a hablar ni nada, solamente ven aquí un momentito, párate. Párate. Aquí está esta joven que se presenta delante de Dios. Y esa, una pregunta, ¿verdad que tú a veces has pecado? Sí, has pecado. Sí, has pecado, has pecado. Es culpable. Pero entonces, échate un poquito para atrás. Pero entonces, párate aquí. ¿Cuál es tu nombre? Minet. Minet, párate. No, tú ahí, aquí, párate. Mírame a mí. Entonces está Minet sentenciada a muerte, culpable de todos los pecados que se le imputan. Y la cosa es que Dios nos ve a nosotros 24 horas. Y ella llega a juicio. Entonces este varón que está aquí es el Hijo de Dios que murió en la cruz del Calvario. Cuando la citan a ella para comparecer, para leerle sentencia, probado ya todos sus pecados, de hecho ya los confesó ahora mismo ahí. Entonces viene el juez, Padre Celestial, y se acomoda hacia el frente y dice: mira, nene, yo estaba enjuiciando a Minet. ¿Tú la estás tapando? ¿Tú pagaste por lo de ella? Los azotes que te dieron, las escupidas que te dieron, la sangre que vertiste, era también por Minet. Eres libre, te puedes sentar. Gracias a los dos. Eso es lo que yo quiero dejarles como idea a ustedes en esta tarde, en este día, todavía. No depende de nosotros cuán bueno yo he sido, cuán bueno yo soy. No depende. De hecho, la Biblia dice que el que más ama a Dios es aquel al que más Dios le perdona. Alguien que viene de una vida horrorosa y viene a Cristo y tiene convicción de esto, de que por la cruz de Cristo, por el sacrificio de Él en la cruz del Calvario, yo puedo aspirar a ser un hijo amado de Dios. Cuando alguien sabe eso, no hay quien lo haga viral. Porque tú estás convencido de que por ti mismo no había forma de hacer. No hay sacrificio, no hay cosa, no hay nada que nosotros podamos hacer que sea un elemento mayor para presentarnos aprobados delante de Dios que la cruz del Calvario. No hay otra, es la única, es la única. Y se la quiero probar por la palabra y voy a leerle unos textos y ya. Yo sé que Dios está haciendo cosas preciosas en medio nuestro.
Y yo sé que una de las cosas más preciosas que está haciendo es que nos está dando verdadera convicción de que no venir a Cristo con lo que él hizo es desaprovechar la oportunidad más preciosa que Dios le puede dar a un ser humano. No es comparable con ningún éxito aquí en la tierra. Miren lo que dice en Romanos 5, 6 al 9. Dice, cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros pecadores. Ahora bien, casi nadie se ofrecería a morir por una persona honrada, aunque tal vez alguien podría estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Entonces, ya que hemos sido hechos justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo, con toda seguridad, Él nos salvará de la condenación de Dios. Primera de Pedro 2, 22, 24. Él nunca pecó. Él nunca pecó y jamás engañó a nadie. No respondía cuando lo insultaban ni amenazaba con vengarse cuando sufría. Dejaba su causa en manos de Dios, quien siempre juzga con justicia. Él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto. Por sus heridas, ustedes son sanados. Oh, yo no sé si usted se apropia de esas promesas. ¿Pueden escuchar dos más? Colosenses 1, 19 al 22. Pues a Dios, en toda su plenitud, le agradó vivir en Cristo. Y por medio de él, Dios reconcilió consigo todas las cosas. Hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra, por medio de la sangre de Cristo en la cruz. Mire lo que dice, eso los incluye a ustedes, que antes estaban lejos de Dios, eran sus enemigos, separados de Él por sus malos pensamientos y acciones, pero ahora Él los reconcilió consigo mediante la muerte de Cristo en su cuerpo físico. Como resultado, los ha trasladado a su propia presencia y ahora ustedes son santos, libres de culpa y pueden presentarse delante de Él como Minet sin ninguna falta. Usted llega a saber lo charlatán que yo era. Diría, sáquenlo, crucifíquenlo. Pero ya Cristo murió por mí en la cruz. Con esta termino. Romanos 3:22. Romanos 3:22 al 26. Dice, Dios nos hace justo a sus ojos. Escuche bien. Si hay alguien que hoy necesita apropiarse de esta palabra, por favor, no salga por esa puerta, por ninguna de esas puertas, sin usted apropiarse de él. Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Mire, eso se traduce en si usted, no importa cómo usted llegó aquí hoy, y usted quiere verse justo a los ojos del Señor, ponga su fe en Cristo. Ya mismo oramos, ya mismo yo voy a llamar. Es decir, ¿quién quiere poner su fe en Cristo y despreocuparse de ahora en adelante? Dice, y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere. Pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús,
¿Quién nos liberó del castigo de nuestros pecados? Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia. Mire, no fue que los pecados de nosotros, Él se olvidó de ellos y no le dio una sentencia. No, no. Yo quiero que usted medite hoy en lo siguiente. Si usted ha visto una película o ha visto un drama, saben que en un momento dado Jesús en la cruz le dice: papá, tú me abandonas. ¿Sabe por qué? Porque para que pudiera esa justicia ser real y verdadera, toda la ira, todo el castigo con el poder que un Dios todopoderoso puede tener, se desató sobre Jesús en esas 3 horas que agonizó. Mira para atrás y piensa todas las barbaridades que tú has hecho. Digo, piensa en las que yo he hecho, porque ustedes son santos todos. Y piensa que hay algunas que merecen la muerte. ¿Sabe cuánta gente nosotros en nuestro camino hemos dañado? Hemos hecho daño. Gente ha sufrido por cuenta nuestra. Cuando estábamos allá en nuestras vidas perdidas, llenos de pecado. Gente ha sufrido. Si usted piensa eso, se siente indigno. Pues quiero decirle algo. El pago y el castigo que usted y yo merecíamos por eso, ya Jesús lo pagó en la cruz. Y le quiere que le diga algo, y las metidas de pata que vamos a dar mañana, Él también ya las pagó en la cruz. Por eso todos los días cuando nosotros venimos a Cristo, necesitamos un tiempo de reflexión y decir: Señor, yo creo que yo no debí responder así. Señor, yo creo que yo no debí, en justicia, yo no debí tomar eso. Eso realmente no era mío. Esa oportunidad no era mía. Esa oportunidad era para otro. Y uno sigue buscando, no importa los años que tenga de convertido. Y usted se va a dar cuenta que en algún momento durante el día, usted falló. Y la cruz del Calvario lo cubrió. ¿Qué es lo que no podemos hacer? Es entender esto y entonces deliberadamente nosotros llevar una vida de pecado. Porque estaríamos pisoteando la sangre de Jesucristo en la cruz del Calvario. Yo no sé si usted piensa, pero vamos a poner que nadie lo haría, que usted dé un hijo suyo para salvar a alguien. Se la voy a poner más linda. Ni siquiera es que el hijo muera. Un niño nuestro muere por las razones que sean y es donante de hígado. Y cuando muere, su hígado se lo ponen a un joven. Y usted se entera por quién es y tienen esa relación y eso, el muchacho viene y le da las gracias a usted y qué sé yo qué. Eso yo lo he visto muchas veces. Pero pasa un año y usted pasa por un lugar y ve a ese mismo joven bebiendo ron en una barra con el hígado de su hijo. Entonces eso mismo siente Dios cuando nosotros menospreciamos el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Por eso el llamado hoy no es para los nuevos convertidos, no es. Si hay alguien que nunca ha aceptado a Cristo, este es el llamado. Pero el llamado es para todos aquellos que le servimos a Cristo, y a veces nuestro carácter le muestra a las demás personas que nosotros no nos importa el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Usted puede ser una persona tremenda, pero si no maneja su carácter y su carácter lo lleva al carácter de Cristo, eso es como cuando usted quiere organizar algo de la iglesia y usted quiere que quede perfecto porque es para el Señor.
pero para que quede perfecto, usted le falta el respeto al del parking. Mira, muchacho, yo no te dije que no quería cacos ahí. ¿Cómo te lo voy a decir? Y vaya de la cocina y le dije, yo te dije a ti que era para las 12. Si hubieras venido más temprano, y cuando termina la actividad para el Señor, Dios, yo te honro con esta actividad, usted ha ofendido a todos los líderes de la iglesia. ¿Usted se cree que eso le agrada al Señor? No haga nada. Ay, Señor, se me olvida que estoy. Dios les bendiga, hermanos, disculpen. No haga nada. No haga nada. Métase en su casa a orar y dile al Señor, Señor, pon el carácter de Cristo en mí. Ayúdame a dar testimonio de ti. Isaías 53:5 dice, mas él herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados.